todo lo que uno tiene ahí en ese cementerio. Yo digo, rendir homenaje a toda la historia previa para que el país fuera lo que es hoy, ¿no es cierto? Ellos han hecho nuestro país. Claro, y gente como él, que además al principio, qué sé yo, él estudió en la universidad acá y qué sé yo, pero se recibió creo que en el año 1904 o algo por el... Entonces nadie lo conocía, salvo la gente que estaba en la parte de medicina, porque parece que la tesis que hizo él para recibir su doctorado fue tan espectacular que tuvo un reconocimiento pero internacional. Además, toda la gente que hablaba de cosas inteligentes, digamos, en ese momento, eran conceptos que inmediatamente adquirían los demás, porque todo el mundo tenía la sed de saber. Eso fue lo que pasaba en esa época. Totalmente. No existía internet, no existía nada virtual, todo era. Y aquel que se destacaba era considerado. Claro, una eminencia. Entonces, cuando él se recibió, además ya antes de recibirse, ya lo nombraron jefe de no sé qué, porque era tan particular. ¿Sabés lo que él se había especializado? En la disección de los muertos. Porque la única manera de ver un cuerpo por dentro era con un... Era investigarlo, porque no existían los rayos. Claro. O sea que fue un precursor en esos momentos. Un precursor. Y entonces dicen que las clases él era estudiante todavía, las cosas que él, las reflexiones que él sacaba de eso eran tan espectaculares, que es ahí donde lo fue ayudante de cátedra, esas cosas que empieza a una persona a sobresalir. Cuando se recibe la tesis fue tan espectacular que empezó a trabajar en el Hospital Álvarez. Pero él en el año, creo que fue, él se recibió en el 4, yo creo que en el 6 se fue a Europa, a Viena, a Berlín y a París para conocer qué es lo que se hacía en el viejo mundo, y con los profesores, porque él estaba, y no nos olvidemos que era hijo de un francés, y el francés es un hombre muy racional y no tiene tanto el espíritu mágico como tenemos. Bueno, yo soy descendiente de francesa también, pero como tienen los latinos, los españoles y los italianos. Bueno, franceses racionales, cartesianos, y el pan paña, el vino. Y él fue entonces a estudiar todo eso. Y ahí lo conoció el doctor Gosset. Fue el, que era en ese momento una eminencia en Francia, y fue su alumno. Fue alumno de Gosset. Y él fue feliz con Gosset, porque Gosset, y Gosset con él, porque viste, para un profesor tener un alumno... Tenemos sus libros, sus fascículos de quirúrgica, los libros, los 4 tomos que se publicaron después de la muerte de él. Se murió en el 37, los tomos se publican en el 38. Todos esos fascículos. ¿Los tenemos? ¿Ustedes lo tienen? Conseguí eso, impecables. Vos sabés que él había escrito antes, había hecho como un pequeño resumen. Era un libro que estaba, y me lo dedica a mí, está escrito. No lo puedo creer. A mi ahijada, Elena Miñaki, de su padrino, con todo cariño, su padrino Pedro Chutro. Ese libro se lo presté a un pariente mío y desapareció. Estoy indignada. Pero ese libro era sobre ese tema, es un capítulo de las cosas quirúrgicas. Eso que usted cuenta, ¿no? Que redacta toda la experiencia que tuvo en la Primera Guerra Mundial. Toda la experiencia que adquirió ya, él la redacta en ese libro. Todo, porque él iba escribiendo cada paciente, iba haciendo un seguimiento. Porque ese libro estaba publicado. Y él viste, cuando hacen una dedicatoria. Hay otro... Cuando vos me llamaste, yo
fui a buscar el libro y lo encontré. ¿Cómo no lo voy a encontrar? Tengo la cosa del doctor Cranwell. Cranwell fue también un gran cirujano y lo conoció muchísimo a Chutro y escribió un libro que se llama Grandes Cirujanos Argentinos. ¿Ves? Grandes Cirujanos Argentinos, y aquí está Chutro. Por eso yo me entero de todas estas cosas. Bueno, espérate, ¿dónde está? ¿Fue Cranwell quien hace este libro o la firma? Nuestros grandes cirujanos, Daniel Cranwell. Ahora, si yo le menciono a Atilio Costa, ¿le suena a usted? Me suena. Atilio Costa hizo un pequeño libro chico que en homenaje al doctor Pedro Chutro en 1944 y fue quien impulsó que le pongan el nombre Pedro Chutro a la sala de la facultad. Y donó la estatua que está ahí en la facultad también de Pedro Chutro, o sea, en 1944, y lo conseguí. ¡Ay, qué maravilla! Mire, estas son las fotos que tiene. Ahí está. Bueno, ahora va a ver lo que han hecho. Yo después se lo voy a traer, si nos vamos a ver en otra oportunidad. Esta es la estatua. ¿Esa es la que está en la facultad? Sí, la facultad, y abajo dice busto del profesor Pedro Chutro. ¿Sí? Esa es la que manda a hacer a Atilio Costa. Claro, Atilio Costa. Después está el otro busto que hizo Lagos, que está en el Hospital Ramón Mejía. Hermoso ese que está en el... Y yo, bueno, ahora mientras vayamos hablando, yo le voy a ir mencionando algunas cosas que... ¿Cómo se relaciona el doctor Pedro Chutro con Alejandro Bustillo? Claro, el otro punto. Y con Santiago Roca. Claro, yo te puedo decir que, por ejemplo, yo a él, yo nací en el 35 y él murió en el 37. O sea que no lo conocí. No lo conocí. Mis hermanos sí lo conocieron, porque eran bastante más. Mi hermano tenía 6 años más que yo, lo conocí. Yo nací en la calle Junín. Ahora, en la calle Junín nació usted. Yo en la calle donde vivía. ¿Dónde vivía? Claro. Entonces nosotros, mis padres estaban en la planta baja. Claro. Que tenía un jardín, según parece. Yo no me acuerdo ya de la calle Junín. Sí. Junín era en 1400. Y él, 1400. Sí, y él estaba tenía el penúltimo y el último piso con el órgano. Porque él tocaba el órgano y le encantaba la música gregoriana. Los cantos gregorianos. Bueno, y por eso investigué lo del padre Azcárate. Padre Azcárate. El padre Azcárate era, bueno. El padre Azcárate fue el que porque él era agnóstico. Sí. Totalmente. Y era un hombre tan espiritual y tan místico. Sí. Porque era impresionante. Ahora, se cuenta una anécdota. A ver. Se cuenta una anécdota que yo se las cuento porque son divertidas, pero que de ahí a que sean ciertas, no sé, pero a mí me la contaron como si fuese sido cierta. Él era siempre fue muy místico y muy espiritual, enormemente espiritual. Y el hombre además que según parece hablaba lo mismo de los pájaros y sabía de pájaros, de animales, de todo, porque vivió en el campo. Claro. Lo que es el campo te abre la cabeza. Claro. Es cierto con todo esto. A ver. Él estaba operando, o iba a operar una operación así muy riesgosa, muy rápida, no era una cosa pensada, sino que era una emergencia. Una emergencia, bien. Que había que operar porque si no era una mujer y esta mujer se iba a morir. Y entonces lo llamaron a Pedro Chutro y él se precipitó y bueno. Pero claro, uno está frente al enfermo y al cuerpo del enfermo y no sabe con lo que se va a encontrar. Claro. Entonces un poco decidir qué es lo que le pasa a esta persona antes de cortar. Y él se dio vuelta y no estaba, y las enfermeras que inmediatamente vieron, las enfermeras, los otros médicos que están ahí, anestesistas y todo lo demás,
Y la enfermera que estaba con él no era su enfermera. Entonces dicen que era muy brusco cuando se enojaba. Entonces dijo, ¿y fulana? Y la otra enfermera, que no te imaginas, y le dijo, no pudo venir, porque como todo había sido de urgencia. Claro. Entonces él, fastidiadísimo con esta enfermera que él no conocía y que no lo conocía él. Claro. Sí. Y entonces empieza la operación. Sí. Y en un momento dado, él tenía que elegir. Además, acá en el libro sí. dice, hace un comentario diciendo, si uno lee todas las historias de los cirujanos argentinos, eso lo dice Pedro Chuto, si lo leyera un extraterrestre, pensaría que no hay que ningún médico y ningún cirujano se equivoca nunca. Claro, porque claro. todos hablan también, todos, Sí, todos. los unos de los otros. Sí. El que habla así nunca tuvo un bisturí en su mano, porque uno sí se equivoca. Claro. Entonces en esta operación, que debe haber sido, iba a cortar, y la enfermera, que era su asistente en ese momento. En ese momento, que era la que le pasaba. Claro, la instrumentadora. La instrumentadora. Sí. Los médicos no piden un instrumento. Ah. No, ellos ponen la mano así. Y la enfermera ya sabe qué instrumento necesita claro. Y la enfermera le dio un instrumento que no era. Entonces él la miró con un fastidio. Claro. Y ella le hizo con la cara como diciendo, este es el instrumento que usted tiene que usar y no tiene que cortar donde va a cortar, sino un poquitito al lado. Qué bárbaro. No se lo dijo, pero al darle el instrumento estaba ya todo idea, implícito, claro, que era lo que quería decir. Está diciendo. Y entonces él agarró y cortó como se dio, sí. Como se le dio, y era lo que tenía que hacer. Y si hubiera cortado donde él pensaba, la operación no hubiera sea que un poco la influencia del asistente. Entonces el asistente. Entonces termina la operación y dice, ¿dónde está la enfermera que me asistió? Acá está el doctor, esta la asistió. No, esta no es otra, la enfermera que me asistió a mí. Pero es esta. No, dice él, no es esta. Pero sí, doctor, yo lo asistí. No, pero no era usted. Pero sí, doctor, era yo. No lo puedo creer, o sea que él estaba con la mente en otra... No, espérate. A ver. Y él ahí quedó positivamente perturbado, porque él sabía que esta persona lo había inducido a hacer el corte que correspondía hacer. Correcto, sí. Bueno, la buscó por todo el hospital, no existía esta enfermera, no existió nunca, al final no existió más porque parecía loco. Pasaron los años y él se casa con esta prima hermana de mamá, María Dorado Livisto. Sí. Y ahí, tía María era una persona muy religiosa. Fue a través de la familia de ella, que fue el padre Azcárate, y que le enseñó, porque él no conocía el cristianismo, el catolicismo, no lo conocía. Nunca había sido, lo habían bautizado, por obligación, repetimos por obligación. Que hace la familia, claro. Que de hecho antes no existía el documento o demás, sino la fe de bautismo. Claro. Era el nacimiento. Era un documento. Claro, un documento, por eso se bautizaban, era casi obligatorio. Dar el documento. Claro. Y entonces, con el correr de los años, y resulta que esta tía mía, no fue ella, fue una enferma a quien él había operado y que después la fue a visitar a su casa para ver cómo seguía.
y se encuentra la mesa de luz de la enferma con una estampita, un rosario. No, con una foto. Ajá. Y entonces la mira y dice, pero esta es la enfermera que me asistió esa vez. Y la enfermera le dijo, pero doctor, ¿cómo dice eso? Esa es Santa Teresita. ¿Cómo dice él? Esa es Santa Teresita. Y él empezó a mirar la foto y era la enfermera que lo había asistido. Y a partir, eso es el cuento. Sí, no, sí, bueno, pero... Pues se contaba a la familia, sí. Y a partir de ese momento fue tal el shock que tuvo, así digamos, de... Sí, la sorpresa. Sí, la vivencia que hubo y esa situación. Que ahí empezó a ser más creyente, claro. No, empezó. Con el padre Azcárate, que lo tuvo 2 años con el padre Azcárate, las discusiones con el padre Azcárate. Claro, pues, él tenía su biblioteca, ¿no? Tenía el órgano ahí. Sí. Y de hecho, por todo lo que fui leyendo, ¿no? Había entablado una relación de amistad. Que acá en este libro él la firma y él hizo una dedicatoria. Inclusive Azcárate hizo una dedicatoria a Pedro Chutró. Dice que me perdone en la religión, pero yo tengo que hablar de él como un amigo. Que era igual. Claro. Entonces cuenta la visita del padre Azcárate. Cuenta lo que era y Pedro Chutró, que mamá sí me contaba que fue toda lindo, una gran emoción cuando fue todos invitados a la primera comunión de Pedro Chutró. Porque después con todas estas conversaciones con el padre Azcárate, finalmente Pedro Chutró quiso tomar su primera comunión. Nunca había tenido la primera comunión. Claro. Y fue toda la familia. Encima cuenta que, bueno, lo había invitado ya varias veces a que vaya a la biblioteca de Pedro Chutró. Sí. Y bueno, y cuenta que un día se aparece, y ahí estaba Chutró con todos sus libros, era impresionante, dice, fuera una biblioteca grande. Él tenía una enfermedad del corazón, que dicen que era congénita. Y que él ya había tenido muchos avisos a que él no le decía nunca nada a nadie. Pero a raíz de eso, él ya había escrito cómo quería ser enterrado. Que él no quería de ninguna manera que fuese enterrado, ni que fuera una misa lleno de gente y con flores y con eso y con eso lo demás. ¿Viste, Susana, lo que yo te comenté? Sí. Yo ahora la voy a interrumpir un segundito. Yo le comenté a Susana que leí una vez en un blog de internet, leí todo sobre un relato que tal vez alguna de ustedes lo ha hecho, de que él había pedido que ni siquiera el presidente en ese momento pudo estar. Sin embargo, el presidente envió a una comitiva, a un allegado de él para que esté presente. Pero el presidente tenía prohibido asistir. Y fue ahí en Belgrano, hizo en un lugar toda la caravana hasta la abadía de San Benito. Pero sin ninguna pompa, sin ningún cortejo. Y después se lo llevaron a la Recoleta. Claro. Eso sí me contó mi abuela, que cuando lo enterraron en la Recoleta, hasta el lugar donde lo enterraron a él, que fue la primera tumba, que no sé quién se la prestó en ese momento, porque él no tenía no tenía nada, no tenía nada. Bueno, dice que estaba bien al fondo. Era una hilera de gente que lloraba a mares, gente la más humilde, toda gente a quien Pedro Chutró había operado. Nunca les había cobrado nada. Además parece que su casa recibía lo que le pagaban, que era con una gallina o con algo. La gente a él le parecía fantástico, era lo mejor que podía recibir de esa gente. Y Favaloro lo más humilde que... Estaban todos, dice mi abuela, que estaban todos así haciendo
un cordón, de gente que lo... Y ahí pasó el cortejo. El cortejo, y lo llevaron y lo enterraron. Y después los amigos de él, lo que hicieron fue comprar o mandar a hacer no sé qué cosa, yo no la conocí, la de Chutro, pero era una tumba. Tenía una tumba propia después. Primero fue a la bóveda Zimmerman, ¿no fue la que está cerca del Cristo? Primero fue a una bóveda. Claro, pero la señora dice que le hicieron una tumba. Después le hicieron una para ella. Y ahí lo enterraron a él. Sí. La enterraron a mi tía María, que murió pocos años después que él. Pocos años después. ¿Y cuándo murió ella? Porque no me acuerdo cuándo murió. Pocos años después de él. ¿Se llamaba María? María Dorado. Ella era mi madrina y él mi padrino. De los dos. Porque María Dorado era prima hermana mamá y muy amiga. Ajá. Y papá se hizo muy amigo de Chutro. Si bien papá era muchísimo menor, papá y mamá se hicieron íntimos y encima vivían en la misma el mismo edificio. Y ese edificio era de la suegra de él, de la madre de ella, todo el claro, de la familia Dorado. De la familia Dorado. Yo acá que estamos hablando del edificio, le voy a comentar qué relación tiene con Alejandro Bustillo, porque resulta que el edificio ese la iba a construir, pero no habla de Pedro Chutro, que era el propietario, sino habla de, seguramente, la familia Dorado. Dorado, claro. La iba a construir Alejandro Bustillo. Alejandro Bustillo hizo todo, armó todo, y resulta que tuvieron una discusión menor por unas columnas, no sé qué, que no le gustó, a la familia y al final Dorado, lo terminó haciendo, a la familia Dorado lo terminó haciendo Livingston, claro. Pero en realidad yo creo que... Claro. Y Alejandro Bustillo, después, bueno, él tenía las oficinas y la casa cuando hicieron la remodelación de la 9 de julio, ensanche de la 9 de julio. Tuvieron que tirar abajo la oficina y la casa de Alejandro Bustillo. Claro. Y Alejandro Bustillo, ¿qué hizo? Compró la casa donde vivió Chutro. Con María Dorado. Sí, con María Dorado, y ahí falleció. Esa es la historia que figura en la memoria de Alejandro Bustillo. Sí. Alejandro Bustillo es quien construye el Provincial de Mar del Plata, el Cabo de Bariloche. Pero yo creo que ese asunto de la casa se lo dieron a Livingston porque era sobrino de la tía Lita, ¿no? Bueno, pero la tuvo, al final se la compró. Yo creo que Bustillo debe haber quedado muy enojado porque se lo dieron al sobrino. Claro, al sobrino se lo dieron.